En nombre del Rectorado y la Dirección de Investigaciones y Posgrado, les damos la más cordial bienvenida al foro Actitudes hacia la Investigación. Se encuentran en nuestro presidium el rector, doctor Manuel Castro Pereira, nuestro vicerrector administrativo, doctor Arnaldo Escalona, acompañados por las panelistas, la doctora Erika Naveda, la doctora Rebeca Estéfano y el doctor Raúl Rodríguez, y la relatora, la profesora Florángel Chacón. Igualmente, le damos la bienvenida especial a nuestros invitados de la Universidad Central de Venezuela la mañana de hoy. A continuación, damos inicio al foro. Qué privilegio y qué honor en el día de hoy dirigirme a ustedes con la única finalidad de iniciar nuestra actividad. Una actividad que nos ha llenado de mucha emoción, de mucho compromiso, porque estamos rompiendo un poco el esquema que hemos seguido en nuestra universidad por años. Un posgrado que inicialmente había una dirección de posgrado, una dirección de investigación, que luego tratamos de unirlo porque no concebíamos, y estoy hablando de 20 años atrás por lo menos, no concebíamos un posgrado sin investigación, pero la investigación per se era una cosa y la investigación para aprender a investigar de posgrado era indispensable en nuestro programa. A pesar de los años que tenemos en nuestra dirección de posgrado, en aquel momento pues veíamos que los dos debían fusionarse y se dio. Desaparece la dirección de investigaciones, pero quizás hubo un error, porque al desaparecer la dirección no significaba que debía desaparecer la investigación. Fuimos a los extremos, y lo estoy hablando con toda confianza, porque para explicar cómo hemos evolucionado y dónde nos encontramos hoy. La investigación es per se en la universidad, debe hacerse en la universidad, es la razón de ser de la universidad, no solo formar recursos humanos, sino también incitarlos a ellos, estimularlos para que tengan una actitud a la búsqueda del conocimiento. Eso es investigación y la actividad de hoy pues se va a profundizar sobre este tema. Entonces van de la mano el aprender a tener conocimiento, el tener eso, la destreza, la actitud es la más importante, no solo aprender a conocer, sino aprender a hacer y aprender a buscar el conocimiento y estar actualizado. Esa combinación de elementos la vimos bien clara en posgrado, en la dirección de posgrado. Por lo tanto, nuestra universidad es un terreno y un caldo de cultivo perfectamente válido y de importancia vital y de futuro para investigar sobre la educación a distancia, para investigar cómo se aprende a distancia, cómo se facilita procesos de aprendizaje a distancia, cuál es el medio más adecuado y otra cosa, cómo evidenciamos como universidad el logro, es decir, los aprendizajes. Es decir, que el abordar este tema es un tema de la universidad. En paralelo, dije, sacrificamos la dirección de investigaciones, pero al lado colocamos algo que se llama el Consejo de Investigación y Posgrado, que en cierta forma comenzó a sustituir progresivamente y ahora rápidamente las funciones de investigación, pero ha sido de apoyo, ha sido de financiamiento, ha sido de apoyo a las líneas de investigación, a estimular los grupos de investigación y tenemos una cantidad de grupos en todo el país con todos los profesores realmente increíble. Hoy en una de nuestras exposiciones, ¿verdad?, que nos traen, pues se hablará de una de las líneas de investigación y toda esta actitud y todo este trabajo que se está realizando. El tema de hoy, fundamentalmente, y la estrategia seleccionada, para nosotros es importante, porque el objetivo es compartir información, conocimiento y experiencias para promover la reflexión y discusión de temas, dada la naturaleza que puede impulsar propuestas y acciones con miras a procesos de transformación e innovación de la modalidad de estudio y liderar esta modalidad, como es el caso de nuestra universidad. La estrategia decidida, sugerida y que la vamos a realizar es un foro y es una bella oportunidad para intercambiar ideas. El tema seleccionado, que es la actitud hacia la investigación, pues caramba, si nos remontamos a la época de los griegos, y no es la intención hacer un recuento, ¿verdad? Pero si nos remontamos a aquella época, ¿cuándo comienza realmente la ciencia? ¿Cuándo comienza realmente la filosofía? Cuando el hombre frente a la vida se pregunta simple y llanamente ¿por qué de las cosas? El por qué. No es simplemente si está llorando porque los dioses están tristes, no, ¿por qué llueve? ¿Por qué hay agua? Y la actitud, la visión, una actitud epistémica de las cosas, pues comienza la base de la ciencia.
Entonces, es desde ese momento cuando el hombre se presenta frente al mundo, frente a Dios y, ¿por qué no?, frente a él mismo. Y son las grandes etapas de la filosofía y se pregunta, ¿por qué las cosas están así? ¿Por qué no pueden ser de otra manera? Es lo que da esa visión de una lucha entre la doxa y la episteme. Investigar es episteme, investigar es producir conocimiento, pero también la metodología es dejar el camino bien claro para señalar el cómo llegamos a ese conocimiento, a una verdad que se esconde, una verdad que va cambiando. Y eso es lo que debemos realmente tomar en cuenta, todo el ser humano, desde que la historia es como tal y se ha escrito, se ha reflejado, especialmente, repito, en Grecia, siglo IV a.C., cuando se señala, el hombre se pregunta, se interroga sobre las cosas, pero hay una actitud para interrogar. Además de una necesidad, la actitud. Si no hay la actitud para la búsqueda, no hay la iniciativa para la búsqueda y la necesidad para la búsqueda y la necesidad de resolver problemas como tal, evidentemente que la investigación carecería del soporte fundamental, que es la búsqueda de ese conocimiento y de esos insumos. Por eso creo que hoy va a ser un día bien interesante. Este rato que vamos a pasar juntos no es sino el inicio de un camino estupendo, realmente, que estamos obligados a hacer. Felicito a los organizadores y una vez gracias por todo el apoyo que hemos recibido y a nuestros visitantes, bueno, que lo pasen bien, esta es su casa. ¿Eh? Gracias, señores, es todo. Iniciamos con nuestra primera forista, la doctora Erika Naveda, quien es licenciada en Psicología, opción Psicología Social, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Voy a hablar sobre la facilitación de aprendizajes comprometidos en el proceso de investigación. Lo que he previsto es presentar una serie de consideraciones relativas a este tema sobre la base de mi experiencia, particularmente en esta institución, donde he asumido pues la tarea de administrar los cursos que tienen que ver con la investigación en la carrera Educación, Mención Dificultades de Aprendizaje. Para contextualizar un poco, pienso que cuando hablamos de investigación siempre surgen algunos preconceptos y yo diría hasta prejuicios. Cuando nos acercamos a los estudiantes, una de las primeras cosas que hago es preguntar qué consideran que es la investigación. Y hay conceptos como esto, una práctica que es de elevada complejidad, una aplicación de un esquema de trabajo, una búsqueda de datos y referencias o una producción de teorías. Esto dice un poco de lo que no está claro en el momento en que se están formando para la investigación. Surgen muchas dudas e interrogantes. ¿Cómo saber qué tipo de investigación voy a hacer? ¿Qué puedo tomar como tema de investigación? ¿Qué enfoque epistemológico voy a aplicar a mi investigación? ¿Cómo voy a organizar el esquema de la investigación? ¿Cómo voy a desarrollar el aspecto de la tecnología? Estas son preguntas que surgen con frecuencia. ¿Cómo selecciono el tema? Sobre todo esto es una de las principales preguntas. ¿Cómo voy a pasar después que planteé el problema a desarrollarlo? ¿Cómo voy a saber si el tema que estoy tratando es verdaderamente un problema de investigación? ¿Qué instrumentos, qué técnicas voy a utilizar? Ciertamente hay mucha incertidumbre cuando se comienza y por eso pienso que lo primero es precisar qué es la investigación, qué es investigar y a partir de allí podríamos ver qué y cómo vamos a investigar. En particular, la concepción que he manejado sobre la investigación es que es un proceso dinámico, ¿verdad?, que va en búsqueda de información y de descubrimientos importantes para el tema que vamos a elegir, para responder a algunas interrogantes importantes y siempre bajo la idea de que prestamos un servicio a la comunidad, un servicio al hombre, porque eso marca también la forma como nosotros tomamos un tema y cómo lo desarrollamos para una investigación. Y están implicados en ello intereses y necesidades de orden personal. Esto es algo que es una convicción que manejo, que cuando investigamos siempre hay un elemento de orden personal que nos mueve, que nos motoriza hacia lo que queremos. Y cuando eso no está claro,
precisamente es cuando tenemos mayores dudas, mayores confusiones. En cuanto al aprendizaje, pues asumimos una orientación cognitiva partiendo de que es un proceso activo y dinámico que busca la integración de nuevos conocimientos a los esquemas de conocimiento previo, que es una actividad constructiva, que hay una participación activa del estudiante, y entendemos como que el educando es artífice de sus propios conocimientos. De eso se trata cuando asumimos esta orientación para conducir las actividades formativas en el campo de la investigación. Ubicamos tareas en contextos reales, de manera que ello resulte significativo para el participante, el estímulo de habilidades metacognitivas, el aprender a problematizar, a ver las cosas de manera crítica, a plantearse interrogantes, y bajo la dinámica de proyectos. Esto facilita que nosotros llevemos adelante ese proceso formativo. Y cuando hablo de los aprendizajes comprometidos en la investigación, me refiero a elementos fundamentales como son la búsqueda de información, el análisis, la síntesis, la interpretación, la reflexión, la toma de decisiones. Si bien es cierto que esto se dice a todo lo largo de un plan de estudio, es en el momento en que promovemos la investigación cuando se hace mucho más necesario, mucho más importante tener en cuenta este tipo de aprendizajes. Y buscamos internalizar actitudes que son inherentes al quehacer investigativo. Parto de que eso es un elemento de partida fundamental y en ese sentido considero que se debe orientar una guiatura o una asesoría para un estudiante que comienza a investigar. Cuando hablamos de esto, de investigación, tenemos claro que investigar implica decidir un objeto de estudio, eso sería el qué investigar, ¿verdad? Y implica, además, cómo lo vamos a investigar, que son los aspectos metodológicos que tienen que ver con todas las acciones que vamos a llevar adelante. Pero es muy importante, y yo le doy un papel primordial al quién es la persona que va a investigar, porque allí está involucrado la dimensión cognitiva, afectiva y social que va a acompañar todo ese proceso. Las capacidades, las habilidades, las motivaciones, los intereses, necesidades, van marcando pauta de la forma como se va a conducir el proceso. De allí la importancia que tiene todo este elemento de subjetividad que está involucrado cuando llevamos adelante un proceso de investigación. ¿Cómo facilitamos esos aprendizajes? Bueno, el interés fundamental es buscar las mejoras cualitativas en esos aprendizajes. A partir de esa concepción del aprendizaje, del educando y de las tareas que tiene el docente, el papel del docente, vamos a estructurar pues, en las mejores condiciones el diseño instruccional, las estrategias, la organización de los contenidos, la actuación del docente y las actividades de evaluación. Y hoy en día, con bastante interés en el uso de las tecnologías de información y comunicación para apoyo en actividades formativas de esta naturaleza. Hay una experiencia formativa que he conducido acá en la UNA y que voy a hablar brevemente, simplemente para reseñarlo, que es lo que mencioné antes, la administración de cursos que orientan a los estudiantes de la carrera de Educación, Mención, Dificultades de Aprendizaje. Tratamos de dar esa formación en investigación porque uno de los roles que contemplamos en el docente es el rol de investigador. ¿Para qué? Para búsqueda de mejoras de la realidad educativa, que sea crítico, que sea interesado por atender los problemas que se le presentan en el contexto de su ejercicio profesional docente. ¿Y qué buscamos? Que aplique conceptos, técnicas y procedimientos inherentes a investigación. Verdaderamente no se trata de comenzar a dar conceptos en este momento de la carrera, porque esto está en un nivel elevado ya de la carrera, a nivel del 9º y 10º semestre, sino que tratamos de que aplique esos conocimientos, que el contenido
de estos cursos, por supuesto, es esencialmente práctico. Y sobre esa base se elabora el material de apoyo que entregamos a los estudiantes. Tratamos de que integre esos elementos conceptuales y procedimentales de acuerdo con una situación específica de estudio que va a elegir. Nosotros pensamos pues que debemos partir de esa necesidad, de ese interés particular del educando. Por eso las primeras preguntas y las primeras orientaciones que están tanto en el contenido como en todas las orientaciones que podemos presentar por la vía de la asesoría es determinar qué le interesa. Muchas veces no saben y comenzamos por decirle, bueno, revisa qué fue lo que hiciste en la pasantía, cuál en los trabajos prácticos, cuando asististe a la escuela, qué elementos te llamaron la atención, para que sienta que lo que va a investigar no es algo que viene de fuera, sino que es algo que realmente viene de su propia vivencia. Y por esa vía vamos ayudando a determinar cuál es el problema de estudio que puede desarrollar. De allí derivamos entonces las orientaciones conceptuales y metodológicas. Pero lo primero que debe estar claro es eso. Antes de hablar de cualquier orientación metodológica, digo esto porque los estudiantes llegan muchas veces diciendo quiero aplicar una investigación cualitativa o quiero hacer una investigación-acción, pero hay que preguntarle, pero ¿qué vas a investigar? No puedes utilizar el mismo esquema para cualquier problema. El problema va a decir qué es lo que conviene para llevar metodológicamente en una investigación. Y esto con la idea de ir internalizando esas actitudes del quehacer investigativo. Una de las cosas más importantes es entender que investigación no es, como lo piensan muchas veces, una práctica que tienen algunas personas porque tienen alguna formación, sino que el investigar es algo que puede ser muy natural en nuestro hacer diario. Y en nuestro hacer docente, pues los elementos están allí. La realidad está allí, los problemas están allí. Simplemente se trata de organizar, entonces, pautas para llevar adelante la investigación. Entendemos entonces que la propia experiencia es la fuente de un aprendizaje significativo. Eso es lo que iba a decir, qué tan significativo puede ser para mí el trabajo. Y de la idea de aprender a investigar investigando. Ciertamente hay muchas confusiones, pero es ese descubrimiento, ese ir dando pasos lo que va dando vida a la investigación. En los que vemos lo que no debe hacerse, lo que sí debe hacerse, lo que podría hacerse después, lo que pudo haberse hecho antes. Todo eso es lo que va alimentando esa riqueza que significa el proceso de investigación. Desde allí, pues, derivamos unos elementos formativos que me parecen a mí fundamentales, especialmente en nuestra modalidad a distancia, porque esta actividad se conduce en la modalidad a distancia. Sobre todo, informar sobre cuáles son los objetivos, los contenidos y la evaluación, para que realmente se vayan enterando de qué se trata. Por supuesto, las orientaciones, los recursos motivacionales son muy necesarios porque a veces se decaen, porque el problema no sirvió, porque no es lo que querían, pero estos recursos son muy necesarios irlos incorporando a lo largo del proceso de formativo. Las tareas de consulta, fuente de información diversas, para que entiendan que la verdad no es absoluta y no está dicha en ninguna parte. Todo depende de lo que vayamos buscando. Y por supuesto, ejercicios y ejemplos prácticos. Asimismo, los recursos de interacción que hoy se ven favorecidos por el uso de las tecnologías de información y comunicación, la retroalimentación, la reflexión sobre las acciones que se van cumpliendo, porque eso es parte del aprendizaje. Sobre esa base vamos enriqueciendo los aprendizajes, al igual que sobre el análisis de los errores. Y va siendo una guía de trabajo autónomo. Siempre les decimos, es la investigación lo que te va a ir diciendo qué es lo que corresponde hacer en un momento determinado y qué no. Como consideraciones finales, con relación a esta experiencia, bueno, en este momento yo estoy llevando pues un análisis de esta experiencia, de esta práctica que se ha llevado en estos cursos, con la idea de detectar cuáles son los logros y necesidades. Hemos tenido distintas épocas y los hemos ido
organizando y sobre esa base vamos haciendo ajustes. Determinar entonces cuáles son los elementos instruccionales más adecuados de acuerdo al momento, de acuerdo al investigador, al estudiante, al motivo de su participación en el proceso de investigación. Todo eso lo vamos determinando y sistematizando pues las estrategias y procedimientos que hemos seguido, las dinámicas de trabajo que hemos cumplido en este momento. Por supuesto, buscar el mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación que en este momento son de gran utilidad. Estos cursos están en la plataforma Moodle y por esa vía le ofrecemos y hacemos entrega de todos los materiales de estudio, de los recursos que ellos puedan contar. Para eso, en este análisis, por eso estamos tratando de revisar pues no solamente los materiales y las evaluaciones, sino también la participación en los foros y la asesoría. No es fácil, evidentemente, porque estamos en una modalidad de distancia, pero nuestros estudiantes en el área de investigación tienden a buscar mucha ayuda, mucho apoyo del asesor y resulta difícil como que despegarse de ese trabajo. Pero poco a poco pues pensamos que podemos ir avanzando buscando recursos que realmente los motiven y le hagan ver que puede hacer este trabajo e incluso colaborativamente, que es una ventaja adicional que se presenta cuando hacemos uso de estos recursos tecnológicos. Bueno, esto por el momento es lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. Seguimos con la intervención de nuestra próxima panelista, la doctora Rebeca Estéfano, miembro de nuestro personal académico ordinario con categoría asociado de la Universidad Nacional Abierta. De investigación y posgrado por la organización de este foro y por la invitación que se me hiciera para hablar un poquito de esa actitud hacia la investigación. Cuando me hacen la invitación, a mí me surgió la pregunta que ya venía en la cabeza desde hace mucho tiempo, si la labor investigativa requiere de la actitud del investigador. Y muchos de ustedes dirán, bueno, eso está implícito, eso está allí, debería ser. ¿Okay? Sin embargo, bueno, haciendo como un breve recuento, ya sabemos que dentro de las funciones de la educación universitaria tenemos la docencia, la investigación y la extensión. Y el fuerte de hoy es la investigación, por ser un espacio de excelencia para producir conocimiento. Un indicador de calidad de la formación académica y por ende es un proceso de acreditación y reconocimiento de alta calidad, no solo para el investigador, no solo para el profesor, sino para las instituciones donde están laborando esos investigadores. En este sentido, el ser docente investigador de las instituciones universitarias, ¿verdad?, deben generar espacios de reflexión sobre el impacto del quehacer docente. Y todo eso lleva implícito actitudes hacia la investigación. Que dentro de esa labor investigativa tengamos las actitudes para investigar. ¿Qué son las actitudes? De manera breve, porque ya la profesora Erika mencionó un poco de qué trataba. Es esa predisposición organizada para pensar, sentir, percibir, actuar ante un objeto de investigación. Es la tendencia a actuar de una manera determinada que se expresa en la evaluación a favor o en contra hacia un objeto. Y esa organización duradera y persistente de creencias que predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada. Esas actitudes tienen una serie de elementos o aspectos como son los afectivos, los cognitivos y los conductuales. Esos afectivos, ¿por qué? Bueno, me gusta, no me gusta, si estamos en una institución universitaria, somos profesores universitarios, ¿qué tanto aporto a esa parte afectiva de la investigación? ¿Okay? Las cognitivas, todo el conocimiento que traemos como docentes, no solo en la formación de pregrado, sino también de posgrado y como trabajadores de una institución. Y la parte conductual, ¿cómo acciono? ¿Qué hago? ¿Qué acciones tomo? Ellos son una trilogía que complementan esas actitudes para la investigación. Por lo tanto, las actitudes se forman ¿cómo? ¿Okay? Son efectos del aprendizaje
que tienen un conocimiento y debe haber una interrelación entre las personas, los grupos, los objetos, las instituciones y las situaciones. Esta parte aquí es bien importante de esa interrelación porque voy a hacer referencia, esto es básicamente una reflexión, en atención al grupo de investigación del área de educación, el cual estuve coordinando durante 4 años y formo parte de él desde que se inició. Y de esa relación que hubo con los miembros del personal, tanto académico como administrativo, que es un punto bien importante dentro de este grupo, surgen algunas actitudes para desarrollar la investigación dentro de esa labor investigativa. El grupo de investigación de educación, ¿verdad?, se conforma de 3 elementos bien importantes que destacó en el año 2010 la doctora Naveda, que es ese elemento formativo del personal. Y ese elemento formativo integrado por una vinculación entre el proceso de experiencias de investigación por, vamos a llamarlo, profesores expertos en la universidad. En ese momento, la doctora Silvia Camejo, quien era coordinadora del área de educación, con un grupo de personal académico deciden unirse para formar el grupo de investigación de educación. Se conforman los elementos formativos de conocimiento, tanto de expertos como novatos, ¿okay?, la vinculación de ese proceso de experiencias y la incorporación del personal del área de educación, donde también hay expertos y novatos en el área de investigación. Surgen allí 10 líneas de investigación. Ya en el 2016 este grupo de investigación tiene 29 proyectos de investigación y adscrito aproximadamente 70 investigadores. ¿Okay? Es bien importante destacar que aquí estoy hablando de ya profesores activos. ¿Okay? ¿Qué surge? Y nos surge una preocupación ya en el año 2013-2015. Si hay un grupo de investigación, tenemos proyectos de investigación y hacemos una revisión de ese grupo de personas que están adscritos al área de educación, revisamos y hay de 45 profesores, 2 son en categoría de agregado, 7 asistentes y 36 instructores. Nos preguntamos, bueno, ¿qué está pasando con esas investigaciones para ir al proceso de nuestro ascenso en el escalafón universitario? Es bien importante destacar que no es una situación que solo se presenta en la Universidad Nacional Abierta. De allí surge una propuesta que hacemos la profesora Joana Mata y mi persona sobre un programa de acompañamiento y formación para el desarrollo de la carrera académica. Este programa es para acompañar al profesor y generar una serie de cambios que permitan alcanzar la meta propuesta en los docentes. ¿Okay? Y eso implica dentro de este programa modificar actitudes, creencias, conceptos y comportamientos. ¿Okay? Es ir acompañando de manera conjunta a todo este equipo de profesores para ver, bueno, qué está pasando, qué necesitamos, qué queremos. Y allí nosotros hicimos unas encuestas donde le preguntábamos a los profesores, ¿por qué no has hecho el trabajo de ascenso? ¿Qué está sucediendo? Entonces muchos nos decían, no sé qué investigar. Ajá, pero si tienes este proyecto de investigación, ¿por qué no vamos a trabajar en atención a ese proyecto y eso te va a servir como un trabajo de ascenso? Se ríen las profesoras porque es muy parecido a la realidad de todas las universidades. Entonces, bueno, este proyecto lo estamos desarrollando en este momento. Hemos ya emprendido algunas acciones para acompañar a los profesores. El proyecto lo voy a describir de manera muy general. Los elementos característicos de él es esa apertura al diálogo, a la reflexión, esa actitud de escucha, esa cercanía entre los profesionales, la colaboración entre unos y otros, generalmente de esos expertos y novatos, ¿ok? Novatos en el buen sentido de la palabra, porque a veces necesitamos ese impulso, ese ambiente también humanizante, más en estos momentos pues, de situación país, y la complementariedad profesional de unas disciplinas con otras que muchas veces nos hace falta. Y voy a la pregunta del inicio. ¿La labor investigativa requiere de la actitud del investigador? Fíjense que allí
si bien muchos miembros del grupo de investigación estamos haciendo una labor investigativa, porque tenemos muchos proyectos, porque hemos emprendido muchas acciones, necesitamos desarrollar algunas actitudes hacia la investigación para complementar ese trabajo que nos corresponde dentro de las funciones universitarias. Algunas de las sugerencias que damos es, bueno, realizar investigaciones sobre actitudes, no solo con los estudiantes, porque en general la mayoría de las investigaciones que encontramos son dirigidas al estudiante, porque dejamos por sentado que el docente como investigador ya tiene las actitudes. ¿Okay? Y vemos la contradicción en el sentido con la revisión que hicimos con cómo están el estatus de cada uno de los profesores en la categoría. Brindar estrategias a estos profesores para desarrollar esas actitudes. Y esas estrategias deben ser de manera conjunta, que se sientan acompañados. Muchas veces nos da temor decir, esto no lo sé. A veces es importante acercarse al compañero que a lo mejor tiene más experiencia y decir, ¿me puedes leer este trabajo? Es por aquí. Es más o menos como explicaba la profe Erika. Esas mismas preguntas que a lo mejor le hacemos al estudiante, bueno, hacerle ese mismo planteamiento a esta generación de relevo que está entrando o que ya tiene un tiempo y aún no se ha atrevido a dar ese paso y ese salto. ¿Okay? Propiciar investigaciones entre novatos y expertos. Muchas veces nos quedamos, bueno, ya culminé el doctorado o ya culminé la maestría. Entonces, bueno, propiciar esas investigaciones, ya en el grupo de investigación nos hemos atrevido a romper esa barrera, no solo investigaciones entre novatos y expertos, sino entre distintos grupos de investigación. Hacer trabajo de manera conjunta. ¿Okay? Realizar programas de capacitación en investigación. Y algo bien importante, la responsabilidad o hacerle ver la responsabilidad de cada docente en su desarrollo profesional. Que también lo tome como que, bueno, la universidad o el equipo debe acercarse a mí, pero yo también debo acercarme a qué hacer, qué investigar, cómo voy a hacer para generar este tipo de trabajo. Otro elemento que hemos visto bien interesante es que, bueno, de ese grupo de investigación surgió la revista electrónica Educación en Contexto desde el año 2015 y de manera general las personas que envían allí no son de los grupos de investigación. Entonces también generar ese tipo de actitudes a que haya un espacio abierto para hacer publicaciones, porque bueno, la investigación no solo queda con que culmino el trabajo de investigación, sino que debo difundir el trabajo de investigación. Para finalizar, cierro con este pensamiento que dice, el buen investigador, como el montañero, es el que no se desanima, sino que vuelve a empezar el camino con la ilusión de conquistar una nueva cumbre. Gracias. A continuación, seguimos con la intervención del panelista, el doctor Raúl Rodríguez, sociólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Quiero agradecer la presencia de todos los presentes, autoridades de la Universidad Nacional Abierta, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, de la Universidad Simón Rodríguez y de la Católica, invitados de la universidad, invitados externos. Es un placer para mí estar nuevamente con colegas como la profesora Rebeca y la doctora Erika, compartiendo con ustedes lo que es parte de lo que queremos impulsar dentro de lo que es investigación y desarrollo, ya como dirección y como lo que es la experiencia que nosotros podemos tener de intercambiar opiniones sobre lo que son diferentes temas del área de investigación, del área de desarrollo y específicamente en lo que es la gestión de posgrado. Para continuar con lo de la ponencia, vengo a exponer un poco lo que es la experiencia que he desarrollado de las actitudes hacia la investigación en los participantes de posgrado de la Universidad Nacional Abierta. He tratado de desarrollar lo que es la línea de actitudes hacia la investigación, tanto para la Universidad Central de Venezuela como para la Universidad Nacional Abierta, viendo que las actitudes es un desempeño que debe tener el individuo hacia un desarrollo de buscar el conocimiento. Nosotros directamente aquí vemos que he desarrollado un trabajo descriptivo, un trabajo comparativo, un analítico y un explicativo dentro de lo que es la gestión de investigación y desarrollo y lo que es el complemento con la Universidad Central de Venezuela. Esta inquietud me nació a mí desde que era profesor de la maestría en Administración de Negocios y empecé a ver la diferencia
que había entre los alumnos de pregrado, los alumnos de posgrado, y específicamente en lo que tiene que ver con las maestrías, porque cuando ya llegamos, como decían las profesoras anteriormente, a un nivel de maestría, directamente tú empiezas a ver lo que está pasando en cada uno de los programas de posgrado. Por lo tanto, traté de abordar la situación problemática a través de evidencias, causas, consecuencias y afectados. ¿Qué empecé a ver? Lo que eran las quejas de los facilitadores cuando le correspondía dar un curso, sobre todo en el área de metodología o tutoría para los facilitadores, porque decían, mira, a mí no me pongas de tal profesión, no me pongas alumnos de tal maestría, no me pongas alumnos que vienen de tal lado, y entonces empecé a preguntar, ¿por qué no? No, porque ellos no saben investigar. Y es un principio de quién de nosotros empezó a investigar desde pequeño. A lo mejor estamos investigando con aprender de qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos. Cuando un niño empieza a preguntarle a uno por qué, y uno le busca la explicación por tal cosa. ¿Y por qué? Por esto. ¿Y por qué? Bueno, porque pasa esto. Y llega un momento que tú le dices, mira, ya no me preguntes más. Estás cercenando lo que es la actitud hacia la investigación de ese niño. Porque ese niño quiere aprender más de lo que está preguntando. Y es un error de nosotros como padres cuando le decimos no me preguntes más. Si más bien en preguntar estar a aprender de ese niño. Directamente cuando empecé a ver quiénes eran los afectados, cuáles son la actuación de los participantes en los diferentes programas, qué estaba pasando, la manera de afrontar los problemas de investigación cuando un alumno llega y te dice, profe, deme un trabajo de investigación de lo que sea, yo hago lo que sea. Y muchas veces uno le dice un tema que ni existe. Bueno, estudia la calibración de bujías espaciales bajo el riesgo de plantas submarinas. Y el muchacho ni siquiera te ha escuchado y empieza a notar, ¿riesgo de plantas qué? Porque directamente no está ni escuchando el proceso. Y él tiene que afrontar y decir cuáles son mis competencias y cuáles son mis debilidades para yo poder afrontar el evento de estudio que quiero abordar. Con esto empecé a ver que en las preliminares sobre qué estaba pasando con estos muchachos, veía que muchas profesiones tienen lo que son una base metodológica confusa. Enseñan a la gente, como decía muy bien mis profesoras que me antecedieron, en el sentido de que es un estudio cualitativo, eso es un estudio cuantitativo. Eso tú aplicas investigación-acción. Y no sabe qué está investigando, pero tú le estás metiendo ya el recetario de qué es lo que quiere investigar y cómo lo va a hacer. O sea, tú no sabes para qué fiesta va y le estás poniendo la ropa. Ya ese estudiante, y es parte también del rol de facilitador en lo que se utiliza en la educación a distancia, que es ese tutor que debe guiar, debe increpar lo que es la investigación en él. Porque ¿qué va a pasar también? Porque muchos docentes, entonces, con estas actitudes lo que hacen es que causar que no tenga, no voy a dar ese curso, tengo oposición a dar esa materia, no me gusta ese curso para dar ese contenido. Y es una dificultad porque tú siempre quieres dar a los mejores participantes. Es muy fácil como profesor decir, dame los mejores estudiantes y yo le voy a enseñar. Pero el verdadero profesor debe enseñar al que no sabe a tener una brecha para cerrarla en el sentido de lo que es investigación y cómo se debe investigar. Es parte fundamental de lo que nosotros debemos hacer. ¿Quiénes son los afectados al final? Tanto los participantes, que son los primeros, que son, vamos a decir, los consumidores de la parte en la formación de la institución, los facilitadores, porque sinceramente hay profesores que quieren dar para unas materias y hay profesores que no quieren dar para otra materia, y sobre todo los grupos de investigación que se desarrollan. También es un problema para los coordinadores en el caso de la Dirección de Investigaciones y Posgrado, porque entonces dice, mira, no encuentro profesores que quieran dar metodología a la investigación, no encuentro profesores que quieran ser tutores, sino simplemente dar contenidos de materias teóricas o materias prácticas que no sean investigación. Consecuencia también que trae que los profesores en sus trabajos de ascenso no hagan hincapié en qué están desarrollando para poder ver cómo ellos pueden hacer investigación dentro de la universidad. No solo para el ascender, sino para el quehacer y poder aprender o poder enseñar mucho mejor a esos facilitadores, a esos participantes, para que puedan desarrollarse como futuros profesionales y abordar un campo de investigación que puede ser muy noble a lo que necesita el país y el contexto global. Por supuesto, también afecta a los directivos cuando dicen, mira, no tengo facilitadores, cuando dicen directamente a las autoridades, hay problemas con estos cursos, y entonces de ahí me nació la intención de por qué voy a investigar. Primero hice un estudio descriptivo de lo que son las actitudes hacia la investigación de los participantes en la maestría de Administración de Negocios, porque yo empezaba a ver que en negocios habían dificultades en la forma de investigar porque hay variedad de profesiones. Te puedes encontrar un abogado, como te puedes encontrar un sociólogo, un antropólogo, alguien que tiene una base un poco más profunda en lo que es investigación, también los educadores,
pero de repente tú encuentras abogados que hoy en día es que se está viendo más investigación hacia el área del derecho, pero te decían, yo desconozco porque yo jamás en mi vida he hecho una tesis. Y entonces vamos con aquella premisa de que todo trabajo de investigación cuando estamos estudiando lo llamamos tesis. Tú ves que dicen, no, es que mi hijo está haciendo la tesis para graduarse de bachiller. No, es que mi hijo está haciendo la tesis porque está haciendo una pasantía. Y entonces vamos a lo que es el reglamento o de lo que es la ley de universidades, que te dice tesis solo hacen los doctores. Si usted está haciendo un trabajo especial de grado, está haciendo una especialización. Si usted está haciendo un trabajo de grado, está haciendo una maestría. Y cualquier tipo de investigación lleva su nombre y tú ves hasta profesores todavía diciéndole tesis a cualquier tipo de trabajo de investigación. En este momento decidí, después de hacer un estudio de las actitudes de hacer investigación en la maestría en administración de negocios, quise compararlo con unos alumnos que venían supuestamente mejor preparados, que era lo de la maestría en administración educativa. Para lo cual me hice la siguiente pregunta: ¿cuáles son las diferencias y semejanzas entre las actitudes de hacer investigación de los participantes que inician la maestría en administración educativa y estos alumnos de la maestría en administración de negocios, específicamente en la Universidad Nacional Abierta? Quería ver las brechas que existían, cuáles son las diferencias, cuáles son las semejanzas, en qué se parece, en qué no se parecen. Para esto me planteé los siguientes objetivos. Primero, lo que era comparar las actitudes hacia la investigación de los participantes en la maestría en administración educativa y la maestría en administración de negocios, para ver cuáles son las diferencias y semejanzas que existen específicamente en el año 2017. Hice tres objetivos específicos. Primero, describir las actitudes hacia los maestrantes en negocio. Posteriormente, quise averiguar lo que eran las actitudes o lo que son las de precisar de qué forma se comportan los estudiantes de la maestría en administración educativa, de negocio, perdón, y después identificar cuáles son las diferencias y semejanzas que marcan entre ambos programas de posgrado, sobre todo en el curso de iniciación, porque es cuando están empezando a investigar en el área de posgrado. Para esto utilicé diferentes bases teóricas, como es lo que es el contexto de la Universidad Nacional Abierta, que es donde se desarrollan nuestros participantes o alumnos, la Dirección de Investigaciones y Posgrado. La maestría es directamente educación abierta a distancia en la modalidad de la administración educativa y administración de negocios. El curso de iniciación en el año 2017, para ello tomé lo que es el proceso de investigación, que hablaron muy bien las profesoras con anterioridad, en lo que es la formación universitaria. Básicamente con lo que tiene que ver con el proyecto de investigación que siempre se le pide al participante como trabajo preliminar para ver qué es lo que está desarrollando. Para ello abordé la parte de lo que era el planteamiento del problema, la fundamentación teórica, los criterios metodológicos de investigación y los aspectos administrativos para ver de qué forma se financiaba el alumno en relación a lo que tiene que buscar para investigar. Para ello tomé lo que es el papel de las actitudes en lo que tiene que ver específicamente a las investigaciones en posgrado y utilicé la teoría general de las actitudes pasando por las diferentes definiciones que hay de actitudes, donde descubrí que hay un brasilero que se llama Haroldo Rodríguez, que es el gurú de las actitudes, y muchos investigadores anglosajones lo citan a él, porque es el que ha determinado los tres componentes que ya se sabe de las actitudes: el componente cognitivo, el afectivo y el conductual. Y también de qué forma podemos medir esas actitudes, cuál es el desempeño que tiene cada uno de los individuos dentro de estos componentes de las actitudes. Para ello, tomé en primer lugar lo que son los criterios metodológicos, basándome en lo que es la investigación desde la comprensión holística de la ciencia, haciendo un estudio comparativo entre el grupo de la maestría en administración educativa y el grupo de la maestría en administración de negocios para comparar lo que le he dicho, que es la diferencia y semejanza que existe. Abordé esto desde un diseño de campo transaccional contemporáneo univariable. ¿Qué significa esto? Que lo estoy tomando en un momento en el tiempo, específicamente cuando ambos grupos están comenzando en la maestría. De qué forma ellos ven lo que es la investigación y cómo piensan abordar ese camino, porque todos saben que si al final no presentan su trabajo de grado, no obtienen su título. Por más disposición o no disposición a investigar, saben que eso es lo que tienen que afrontar hasta el final del camino. ¿Qué es lo importante dentro de este contexto de las actitudes? Ver de qué forma el alumno viene con una preparación, no solo cognitiva, el conocer y el saber investigar, sino la parte afectiva de las emociones, de cómo la va a afrontar. Para ello directamente tomé lo que es el abordaje de la investigación, que hice un abordaje cosmológico. ¿Por qué un abordaje cosmológico? Cosmo viene de orden, de tener una coherencia en lo que uno quiere investigar, para lo cual utilicé un nivel de estructuración focalizado en el cual tomé un instrumento estructurado basado en un cuestionario de 48 ítems relacionados con las actitudes hacia la investigación
Para lo cual, después del análisis, tomé las técnicas estadísticas descriptivas de análisis directamente univarial, con un cálculo de validez y confiabilidad de ese instrumento que desarrollé, una tabla de operacionalización que se construyó en relación al objeto de estudio, para desarrollar lo que es las escalas de la investigación. El evento de estudio, ya tenemos lo que era la definición conceptual de Rodríguez de lo que es la actitud hacia la investigación en sus tres componentes, de qué es la disposición que se quiere hacia un objeto de estudio, y lo contextualicé hacia la definición operacional, en el caso de las actitudes hacia la investigación, de los componentes que traen estos maestrantes en relación a lo que es investigar para ello y cómo se iba a desarrollar a través del estudio. Para la sinergia del evento tomé lo que ya la profesora anteriormente ha dicho, el componente cognitivo, que son las creencias que tiene el individuo en relación al conocer, al saber sobre el objeto de estudio, en el caso de la investigación, en relación a la emoción o disposición que tiene a lo que es investigar, si yo de verdad estoy motivado a lo que quiero investigar y cómo me siento yo cuando investigo, y lo que es directamente el componente conductual, qué haría o qué no haría yo en pro de realizar una investigación y la motivación que me causa en relación a obtener un título, en obtener conocimiento, en obtener un ascenso, en obtener conocimiento nuevo, que es lo que se debe buscar en esto. Para ello desglosé en cada uno de lo que tiene que ver con los eventos de estudio, las dimensiones que se tomaron o los componentes de relación actitudinal, que es el cognitivo, el afectivo, el conductual, con los ítems que validaron lo que es la fuente de información que estoy buscando para el estudio. De ahí vemos la distribución que hice por la cantidad de personas que se inscribieron en la maestría en Administración Educativa y Administración de Negocios, que fueron 75 en la maestría educativa y 80 en la maestría de negocios, y su distribución a nivel nacional. Vemos que por la situación de la UNA y que es la verdadera masificación, estamos llegando a todos los territorios del país y hoy en día abordamos hasta el exterior por la cantidad de estudiantes que tenemos por fuera. Pero su inscripción normal viene por su centro local o centro regional, donde el muchacho se registró para estudiar. Como le dije anteriormente, utilicé la técnica de la encuesta y utilicé como instrumento la escala de actitudes, para lo cual hice una tabla de lo que es el tipo de actitud según el puntaje obtenido, donde vemos que va en una escala definida de cada 10 puntos de 0 a 9,99, como muy negativa, negativa, indiferente, y lo que tiene que ver con la parte positiva y muy positiva. La validación del instrumento la hice de tres formas, a través de una validación de contenido, de constructo y de expertos. Para ello, hice la validación de constructo a través de la construcción del instrumento con una serie de ítems distribuidos equitativamente entre la cantidad de componentes que se iban a medir, a través de la construcción de la tabla de operacionalización, como vimos, y también a través de jueces o expertos, que cuento con 2 de ellas aquí, aparte del vicerrector académico, que me ayudaron para lo que es validar el cuestionario a través de los ítems que iba a construir. Por lo tanto, es un cuestionario preliminar, realicé los indicios dentro de lo que es la tabla operacionalizador y el índice de validez que me arrojó. ¿Cómo lo pude desarrollar? A través de áreas comunes, a través de los ítems y lo que es la cantidad de distribución, y lo que me dio un índice también de validez de experto de 0,92 en base a 1, lo que significa alto dentro del contexto de las ciencias sociales. ¿Qué me arrojaron directamente los resultados? Como vemos ahí tenemos lo que llaman un gráfico de caja y bigote, en el que podemos ver que están las tres actitudes. El color azul me deriva lo que es la parte cognitiva, el color verde, lo que es la parte afectiva o emocional, y la última, que es la color gris, es directamente la disposición que tienen a hacer lo que es investigación esos participantes. ¿Qué significa? Que hay diferencias significativas en los dos primeros componentes. Como pueden ver, hay una brecha que se marca entre cada uno de los bigotes y lo que es la mediana que obtiene la caja, y vemos que en el último ítem, que es el gris, se parecen mucho. Lo que quiero decir directamente es las diferencias están marcadas sobre todo en el componente cognitivo y afectivo, y lo que es la parte conductual se parecen mucho. Por lo cual puede tomar como conclusiones que en la comparación general de las actitudes hacia la investigación se determinó que existen diferencias y semejanzas significativas de los participantes que inician estudios de posgrado en ambos programas de posgrado. Dentro de la descripción de las actitudes de lo que es la maestría en Administración Educativa, podemos ver que obtuvo un puntaje global positivo. Lo que es en la categoría de la precisión de las actitudes de la maestría en Administración de Negocios, vemos que la categoría, aunque está un poco por debajo, sigue siendo positiva dentro de la tabla de especificaciones que nombré anteriormente, con cada uno de los componentes y la puntuación obtenida.
Y finalmente, puedo decir que existen diferencias significativas en lo que es la comparación en el componente cognitivo y el afectivo. El conocimiento que traen estos participantes de pregrado se diferencia a lo que entran en la administración educativa, sobre todo por su formación de pregrado, en el área de derecho, en el área de economía, en diferentes que no son tan profundas como es en el área de investigación educativa. ¿Qué pasa con esto? Que al final todos los participantes saben que tienen que entregar su trabajo de grado para obtener su título. Entonces, en la parte directamente, el componente final de las emociones, de disposición, perdón, vemos que hay semejanzas, pero en los otros dos componentes hay mucha similitud. Entonces, la idea con esto es atacar al muchacho directamente desde que viene la formación de pregrado para que esa brecha no sea tan grande entre un participante que empieza con un conocimiento previo hacia la investigación y un estudiante que desconoce totalmente lo que es investigar. Porque cuando nosotros estamos haciendo estudios de cuarto nivel, estamos formando investigadores del área, que es lo que estamos buscando en toda la formación universitaria. Cierro con esto para que nos quede todo el concepto de lo que es. Para el éxito, la actitud es tan importante como la habilidad de Walter Scott. Muchas gracias.